Queremos que sirva de cebo, dijo el detective, poniendo sobre la mesa las fotos de 3 mujeres muertas. Todas se habían escrito con él, igual que yo. Tengo 70 años, he enseñado literatura durante 40, y ahora debía dejar entrar a un asesino en serie en mi casa, fingiendo ser su próxima víctima. Estaremos en cada ventana, prometió. Pero yo sabía que entre él y yo solo estarían el silencio de mi hogar y su conocimiento de todas mis debilidades. El reloj de la cómoda marcaba las 5:17 cuando Martha Holloway se dio cuenta de que llevaba varios minutos de pie, descalza sobre el frío suelo de roble. No recordaba haberse levantado, lo cual ya era un descubrimiento desagradable en sí mismo. Fuera de la ventana del dormitorio, la calle se hundía en la penumbra del amanecer, apenas rasgada por la luz de una única farola. Su brillo amarillento caía directamente sobre el buzón metálico junto al camino. El buzón estaba vacío. Por supuesto que lo estaba. El cartero no pasaba hasta las 10:30. Martha lo sabía perfectamente. Y sin embargo, seguía mirando. Era ese, sin embargo, lo que la inquietaba. Durante 40 años, había entrado en su aula a las 8:30 en punto. Se acostaba a las 11 de la noche. Se levantaba a las 6, no antes. Su vida se sostenía sobre una estructura, como un puente sobre sus pilares, y no veía en ello más que sentido común. El insomnio era el tormento de quienes sufrían por la incertidumbre, estudiantes antes de un examen, amantes, deudores. No de viudas de 70 años con una pensión y todas las facturas pagadas. Pero allí estaba, con la mirada clavada en aquel buzón vacío. Martha se apartó de la ventana, se echó una chaqueta de punto, se calzó las zapatillas y bajó a la cocina, porque un café a las 4:30 de la mañana era una ocupación menos humillante que vigilar la calle. A las 9 de la mañana ya estaba en la puerta de la biblioteca con una bolsa de basura en la mano izquierda y un lápiz en la derecha. La biblioteca de Enrique. Martha seguía pensando en ella así por costumbre, aunque ya habían pasado 3 años desde que había dejado de dolerle. La estancia olía a papel viejo y cera de limón, el mismo aroma que siempre había estado allí, con y sin Enrique. El método era sencillo: tomar cada libro en sus manos, evaluarlo, decidir. El ruido y la furia se quedaba. Lo habían leído en voz alta durante largas noches en la sierra, y Enrique siempre pronunciaba la primera frase con el mismo deleite. Fue un ruido sin sentido. Lo decía como si fuera la primera vez. Martha nunca le explicó por qué aquello la conmovía. Ya nunca podría explicárselo. Una novela de misterio popular, con el sello de la biblioteca en el lomo, fue a la bolsa. Enrique la había devorado en una noche y luego había dicho: «El asesino es el mayordomo». El asesino resultó ser el sobrino. Martha no dijo nada, aunque lo supo desde la 3ª página. Un poemario con una dedicatoria sentimental de alguien llamado Daniel, a la bolsa. No recordaba a ningún Daniel, seguramente Enrique tampoco. Sus manos, cubiertas de polvo y tinta de imprenta, se movían con seguridad. Había algo reconfortante en ese sistema: tomar, evaluar, descartar. Pensamientos ajenos, vidas ajenas, legados ajenos. Todo era susceptible de clasificación, todo encontraba su lugar. Martha sabía hacer eso mejor que cualquier otra cosa en la vida, poner orden en el caos de los demás. Procuraba no pensar que, quizás, su propia vida también necesitaba ser catalogada. Dolores Peña entró por la puerta abierta sin llamar. Nunca lo hacía, considerándolo una formalidad innecesaria entre vecinas que se conocían desde hacía 20 años. Olía a tierra húmeda y a algún jabón floral. «¿Estás en la biblioteca? Miré por la ventana y pensé que no estabas en casa», dijo echando un vistazo. «¿Cuántos libros? ¿Los vendes?» «Una parte la donaré a la biblioteca», asintió Martha hacia la bolsa. «Siéntate si quieres». «No, solo un segundo». Dolores ya rebuscaba en su bolso. «Me acabo de acordar de que te prometí enseñarte esto. Mira». El folleto estaba doblado en 3 y ligeramente arrugado. Papel brillante, letras llamativas y la foto de unas manos sosteniendo una pluma sobre un papel. Programa de rehabilitación por correspondencia. Debajo, el logotipo del Departamento de Instituciones Penitenciarias. «Necesitan voluntarios con estudios», dijo Dolores cruzándose de brazos. «Para escribirse con los reclusos, para su socialización o algo así. Pensé en ti al instante. Llevas toda la vida enseñando a la gente a leer y a escribir». Martha tomó el folleto. El papel era resbaladizo, de un tacto desagradablemente barato. «¿De dónde has sacado esto?» «Del tablón de anuncios de la farmacia». Dolores ya se dirigía hacia la salida. «Piénsalo,
aunque solo sea por curiosidad. Cuando sus pasos se desvanecieron en el porche, Marta se quedó de pie con el folleto en la mano. Las manos de la fotografía parecían artificiales. El eslogan al pie decía: «La palabra cambia a las personas». Era mentira. La palabra solo cambiaba a la gente si ésta le permitía entrar. La mayoría no lo hacía. Esa noche, el tic-tac del reloj se volvió especialmente nítido. Marta estaba sentada en su sillón con un libro de Thomas Mann en el regazo, pero no podía leer. Las letras formaban palabras y las palabras frases, pero el significado no se quedaba. Terminaba un párrafo y se daba cuenta de que no recordaba al principio. No le había pasado algo así desde los 17 años. La casa estaba en silencio. No el silencio que sigue a un día ajetreado, sino el de un lugar que lleva mucho tiempo sin ver a una segunda persona. Marta sabía distinguir uno de otro. Dejó el libro y abrió el cajón del escritorio. El folleto estaba encima. No lo había guardado bajo otros papeles, lo que ya era un síntoma. Lo sacó y lo alisó sobre la superficie pulida de la mesa. Papel barato, un texto ingenuo, unas manos de fotografía. Releyó las condiciones del programa 2 veces. El anonimato estaba garantizado. Los reclusos solo recibían el nombre del voluntario, sin dirección. La correspondencia se gestionaba a través de la administración. Era una promesa de diálogo. Aunque fuera a través de unos barrotes, con un hombre del que no sabía nada, pero un diálogo, algo vivo. Marta Holloway tomó su pluma estilográfica y escribió una nota breve. «Estoy dispuesta a participar. Especialidad, literatura española y europea». Selló el sobre antes de que pudiera arrepentirse. Desmenuzó las 2 primeras cartas de Vicente Cano, Un hábito profesional, y no encontró absolutamente nada en ellas. Una letra de imprenta pulcra sobre papel oficial, una descripción de su rutina diaria, el tiempo que no se veía desde una ventana con rejas, comentarios neutrales sobre los libros de la biblioteca de la prisión. Steinbeck estaba bien escrito. Hemingway usaba frases demasiado cortas. Ni un solo pensamiento que no pudiera decirse en voz alta delante de un guardia. Marta respondía con la misma neutralidad. Describía el otoño en la montaña. Le aconsejaba empezar por Los hermanos Karamazov si quería entender algo sobre la naturaleza de la fe. Le preguntaba si había leído a Camus. Con la tercera carta, casi había decidido que aquello era un error, no por una cuestión de principios, sino una simple pérdida de tiempo. Dolores había tenido buena intención, pero su idea de lo que podía ser interesante para una mente como la de Marta era, siendo generosos, superficial. Estaba a punto de dejar el sobre a un lado y volver a su libro cuando su mirada se detuvo en la última línea, una postdata escrita con letra más pequeña que el resto del texto. P.S. Releyendo Los hermanos Karamazov. Siempre he pensado que el verdadero protagonista no es Alyosha, sino el hedor del cuerpo del starets Zosima, que es la auténtica prueba de fe para todos. Marta lo releyó una vez, luego una segunda, y una tercera, lentamente, como si quisiera asegurarse de que no lo había imaginado. Era su propio pensamiento, no una paráfrasis ni una idea similar. Era su pensamiento, anotado con su letra en los márgenes de su ejemplar 30 años atrás. En la biblioteca de Enrique, el viejo tomo de Dostoyevsky estaba en el tercer estante a la izquierda. Marta lo sacó y encontró la página más rápido de lo que esperaba. La memoria muscular, forjada por años de trabajo con libros, la llevó directamente allí. Ahí estaba, su lápiz, desvaído por 3 décadas, apenas legible. Zosima no es la sabiduría, es el olor, la prueba para los que se quedan. Casi palabra por palabra. Marta se dejó caer en el sillón junto al escritorio, no de forma planeada, sino porque sus piernas encontraron el camino por sí solas. Sostenía el libro abierto y miraba su anotación con un sentimiento que no supo nombrar de inmediato. No era sorpresa, ni inquietud. Era algo más cálido. Reconocimiento, un encuentro, una respuesta. Como si hubiera arrojado una piedra a un pozo oscuro sin esperar nada y de repente hubiera oído el chapoteo. Por primera vez en 3 años, desde aquella noche después del funeral de Enrique, cuando se sentó en su sillón y comprendió que el silencio podía ser ensordecedor, alguien la había visto. Por primera vez en 3 años, alguien veía más allá de la viuda, la jubilada, la inteligente pero discreta maestra de un pequeño pueblo. Veía en su pensamiento, su trabajo interior,
el que nunca había mostrado a nadie porque sabía que no había nadie a quien mostrárselo. Escribió la respuesta de inmediato, extendiéndose, rompiendo sin reparo su laconismo habitual. Aquella noche, en el club de lectura de Dolores Peña, el ambiente olía a canela y a la sequedad de una habitación caldeada. Las damas se reunieron alrededor de la mesa de centro. Dolores, Nuria Belmonte con su invariable jersey de cuello alto beige y Patricia Gómez con un cuaderno para notas que nunca releía. Comentaban una novela popular, alabada por todas las revistas. Una mujer fuerte, feminismo real, conmovedora hasta las lágrimas. Marta escuchaba, sintiendo una irritación silenciosa y creciente. No porque no tuvieran razón, sino porque no leían, consumían, aceptaban lo que se les ofrecía como significado y lo llamaban comprensión. ¿Y a ti qué te pareció, Marta? Nuria la miraba con una sonrisa sincera y vacía a la vez. Está escrita con esmero, dijo Marta. ¿Eso es todo? Para su género es suficiente. Se hizo un breve silencio. Dolores ofreció galletas apresuradamente y la conversación derivó hacia las recetas. Marta sostuvo su taza de té con ambas manos, sin beber. En ese instante comprendió que le parecían planas. No tontas. Nuria era notaria. Patricia había trabajado 20 años en la administración local. Planas, bidimensionales. Como si todos sus pensamientos existieran solo en la superficie y bajo esa superficie no hubiera nada. O tal vez era ella la que había perdido la capacidad de mirar con suficiente profundidad. «Tengo migraña», dijo Marta, levantándose ya. «Disculpadme, ha empezado de repente». Dolores la observó con esa mezcla particular de preocupación y perspicacia que siempre precedía a sus preguntas inoportunas. Marta no le dio tiempo a formularlas. El abrigo, el bolso, un breve asentimiento hacia la sala y ya estaba en la calle. El aire fresco le golpeó la cara. Las hojas en la acera olían a tierra húmeda y a algo agridulce, a octubre. Caminó a casa a paso rápido, no porque tuviera prisa, sino porque la lentitud la obligaba a pensar. Había mentido. Eso era lo primero. Había abandonado un club de lectura al que asistía desde hacía 12 años porque ya no podía seguir allí, fingiendo que le interesaba. La segunda conclusión era inevitable. Su interés se había desplazado a otro lugar, a la correspondencia con un recluso de 34 años al que no había visto en su vida y cuya educación se limitaba a 2 cursos de psicología. Era motivo de vergüenza, y Marta lo catalogó como tal, colocándolo en un estante mental junto a otras cosas que sabía de sí misma y que no la favorecían. La cuarta carta de Vicente estaba sobre la mesa. La releyó por tercera vez, no porque no la entendiera, sino porque intentaba captar lo que la incomodaba. Había desglosado su idea sobre Camus con precisión quirúrgica, coincidiendo exactamente donde debía y discrepando donde la objeción era la única respuesta honesta. Perfecto. Pronunció esa palabra, perfecto, en voz alta y escuchó cómo sonaba en la habitación vacía. 4 meses, 12 cartas, ni un solo error de tono, ni un solo juicio que chocara con su opinión en el ángulo equivocado. Llevaba 40 años leyendo redacciones, miles de textos de adolescentes que creían pensar. Sabía escuchar la voz detrás del texto, la auténtica o la construida. Sabía cuándo alguien escribía lo que creía y cuándo escribía lo que buscaba agradar. Las cartas de Vicente eran perfectas. Y ese era precisamente el problema. Nadie es perfecto. Ni siquiera los interlocutores más inteligentes y sensibles fallan a veces. Una vez en 4 meses, Enrique podría haber hecho una broma inoportuna, haber estado de acuerdo demasiado rápido o haber pasado por alto un matiz. Nadie acierta siempre, salvo quienes apuntan con mucho cuidado. Su primer impulso fue coger todas las cartas y arrojarlas a la chimenea. Destruir esa correspondencia que, como acababa de comprender, la había humillado de una forma mucho más sofisticada de lo que había percibido. Una exprofesora de literatura de 70 años, engañada por un recluso manipulador. Pero precisamente por ser su primer impulso, lo pospuso. Abrió el cajón inferior del escritorio, no el que guardaba las cartas, sino el de al lado, vacío. Sacó un cuaderno nuevo con tapa de hule negro que había comprado el otoño anterior y nunca había usado. Abrió la primera página y tomó su pluma. Su caligrafía se deslizó sobre el papel con naturalidad, angulosa, elegante, sin un solo adorno superfluo. Expediente VC. Hizo una pausa. Se golpeó los dientes con la pluma, un gesto mecánico. Escribió. Hipótesis.
El sujeto no responde, refleja. Cada carta es un espejo calibrado. Objetivo: establecer una dependencia intelectual mediante la simulación de una comprensión única. Mecanismo principal: el reflejo. Punto de entrada identificado: la postdata sobre Dostoyevsky, página 1 de mi anotación a lápiz, tercer estante, ejemplar de 1974. Pregunta: ¿cómo supo el sujeto de esta anotación? El reloj marcaba las 12 menos cuarto. Fuera de la ventana del dormitorio, el buzón brillaba débilmente bajo la luz de la farola. Martha Holloway cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón inferior y se acostó. Tumbada en la oscuridad, no pensaba en qué hacer a continuación. Pensaba en cuánto tiempo había dedicado el sujeto a estudiarla antes de escribir la primera palabra, y en que eso era, precisamente, lo que debería haber preguntado desde el principio. Los golpes sonaron oficiales. 3 toques, una pausa, 2 toques, un ritmo que no dejaba lugar a dudas sobre la profesión de quien llamaba. Martha Holloway apartó su taza de café, pasó la mano por el mantel como si alisara una superficie ya impecable y fue a abrir. El reloj del vestíbulo marcaba las 10:10. El hombre en el umbral rondaba los 40, quizá más. Abrigo gris, una carpeta de cartón bajo el brazo. Su rostro tenía una expresión de neutralidad profesional tras la que se adivinaba un cansancio acumulado, no de esa mañana, sino de años de mañanas similares. «Inspector Pablo Romero», dijo mostrando su placa. «¿Es usted Martha Holloway?» «Pase». En el comedor no se sentó hasta que ella se lo ofreció. Era un gesto de cortesía, pero Martha leyó en él algo más. Un hombre acostumbrado a entrar en casas ajenas con malas noticias aprende a ocupar el menor espacio posible. «¿Conoce a Vicente Cano?» No era una pregunta. «Mantenemos correspondencia dentro de un programa de rehabilitación». «Sí». Abrió la carpeta y dejó 3 fotografías sobre la mesa. Eran de papel brillante, a color. 3 mujeres sonriendo a la cámara con la naturalidad propia de un álbum familiar. Una con un sombrero de jardín, otra junto a un árbol de Navidad, la tercera con un lago de fondo. Mujeres corrientes: Ana María Dupont, Catalina Reyes, Leonor Valles. Su voz no se alzó ni bajó de tono. Desaparecieron tras interrumpir su correspondencia con Cano. Años distintos, ciudades distintas, un mismo patrón. Martha observó los 3 rostros. Luego levantó la vista hacia Romero. ¿Ha leído sus cartas? Las copia, sí. Las ha leído mal. Las palabras salieron sin ira, con un tono más bien profesoral, como una corrección a un alumno que ha cometido un error de bulto en su análisis. Buscaba hechos, fechas, cifras, direcciones. Tenía que haber buscado el estilo, la dinámica, los cambios de tono. Romero no replicó. La miró con una expresión que tardó unos segundos en reconocer. No era de escepticismo, ni de condescendencia, ni de indiferencia. Era la expresión de un médico junto al lecho de un enfermo que conoce el diagnóstico y sabe que el paciente aún no lo ha aceptado. Martha Holloway dejó las gafas sobre la mesa. Él ya había oído eso antes. No esas palabras exactas, pero sí ese mismo argumento. No soy como las demás. Yo veo más allá. Mi caso es diferente. Lo había oído de mujeres a las que nadie volvió a ver después. Esa comprensión la atravesó, fría y precisa como una aguja. Romero guardó las fotografías en la carpeta con el mismo cuidado con que las había sacado. Cano saldrá en primavera. La libertad condicional, la solicitud ya está presentada, dijo, pasando a la segunda página. Necesitamos que continúe la correspondencia, que apoye la solicitud y que cuando salga lo invite a su casa. Me está pidiendo que sirva de cebo. Le estoy ofreciendo la única manera de atraparlo antes de que empiece su siguiente proyecto. Hizo una pausa. Vigilancia 24 horas. Estaremos en cada ventana. Ningún contacto directo sin protección. Martha se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se veía noviembre. Las ramas desnudas del olmo, un cielo gris, la casa de Dolores al otro lado de la calle con las ventanas oscuras. Dolores se había ido a casa de su hija. Imaginó a Vicente Cano en el sillón de Enrique. Su pulcra letra de imprenta, la caligrafía de alguien que no quiere dejar rastro, y las manos que sostenían la pluma mientras le escribía sobre Dostoyevsky. El sillón de Enrique, con el cojín izquierdo hundido. El olor a jabón de lavanda en el cuarto de invitados. Luego imaginó otra cosa, a la mujer del sombrero de jardín recibiendo su primera carta. Una mujer que no llevaba un segundo diario,
Una mujer que no tenía 40 años de práctica leyendo textos ajenos, ni una anotación que dijera. Hipótesis. El sujeto no responde, refleja. La elección se desvaneció. Quedaba el deber. ¿Cuándo necesita mi respuesta? En el plazo de una semana. Romero cogió su sombrero de la silla. Lo había dejado allí sin pedir permiso. Otro gesto profesional de quien ha pasado miles de horas en casas ajenas. Hay algo más. Quiero que vea a otra mujer. Otra de las corresponsales de Kano, que sigue viva. ¿Su nombre? Linda Forrest. Vive en Havern, a 25 minutos de aquí. Se abrochó el abrigo. Si decide ir, conduzco yo. Viajaron en silencio. Romero conducía con suavidad, sin palabras innecesarias. Al otro lado de la ventanilla, el paisaje se desenrollaba en franjas ocres y grises. El otoño tardío había despojado a los árboles de todo salvo la verdad desnuda de sus ramas. Marta miraba la carretera sin pensar en nada concreto. No era un vacío, sino una concentración dirigida hacia adentro. Apreció que Romero no intentara prepararla. Havern se parecía a su pueblo como una persona triste se parece a otra, igual de silencioso, con los mismos arces desnudos bordeando la carretera. La casa de Linda Forrest estaba en una esquina, pequeña, con visillos de encaje blanco y una maceta de crisantemos en el porche. Dentro olía a una mezcla dulce y empalagosa de ambientador de vainilla y algo más antiguo, polvoriento, como el aroma de una habitación cerrada durante mucho tiempo. El salón estaba sobrecargado de objetos, tapetes bordados en los reposabrazos, angelitos de porcelana en las estanterías, fotos de hijos y nietos en marcos de todos los tamaños. Las pertenencias de alguien que llena el vacío con objetos. Sobre la mesita de centro, un fajo de cartas atado con una cinta rosa descolorida, una pila ordenada. Querida. Linda Forrest era una mujer menuda de rostro indefinido, de esos que son difíciles de describir porque toda su vida han cedido el espacio a otros rostros. Sus manos jugueteaban con el borde de su chaqueta gris. Los invitó a sentarse y les ofreció té con el tono de quien no espera que acepten la oferta. ¿Quieren saber sobre Vicente? Pronunció el nombre con cuidado, como se pronuncia una palabra que se ha releído muchas veces en soledad. Cuéntenos lo que considere oportuno, dijo Marta. Linda entrelazó las manos. Escribía de forma muy sencilla. Una larga pausa. Sobre cosas corrientes, sobre cómo le gustaba que su madre hiciera tarta de manzana, sobre que le gustaría volver a ver la nieve. Hablaba despacio, con esfuerzo, como si cada palabra tuviera que ser extraída de una gran profundidad. Yo vivía sola entonces. Hacía un año que Roy había muerto. Él entendía lo que significaba estar sola. Escribía que le gustaría simplemente sentarse junto a la chimenea al lado de alguien, sin hablar, solo estar cerca. Marta escuchaba. Le creí, añadió Linda en voz baja, mirando la pila de cartas. Todavía no entiendo cómo es posible hacer algo así. Romero sacó de la carpeta un delgado fajo de fotocopias y lo dejó sobre la mesa, delante de Marta. Algunas cartas, con el permiso de Linda. Marta cogió la primera hoja. Letra de imprenta pulcra, la misma caligrafía. Al leer, sintió al principio un alivio agudo e inmediato. Las cartas eran sencillas, conmovedoramente sencillas. Ni una sola referencia a Camus o Dostoyevsky, ni espejos intelectuales, ni paradojas finamente calibradas. Tarta de manzana, la chimenea, el silencio junto a un ser querido. No tenía nada que ver con su correspondencia, absolutamente nada. El pensamiento surgió sin ser invitado, dulce y casi imperceptible. Conmigo fue diferente. Conmigo trabajó de otra manera, porque yo estoy hecha de otra manera, porque mi caso requería un instrumento distinto, más sutil, más complejo. No significa que sus palabras fueran mentira, significa que con Linda fingía, pero conmigo no. Marta dejó la carta. Estaba completamente tranquila. Luego cogió la siguiente hoja y la leyó también. Tarta de manzana. Nieve. Chimenea. Para Linda Forrest, eso. Para Marta Holloway, Dostoyevsky y Camus. El mismo hombre, el mismo resultado. Una mujer que atesora una pila de cartas con una cinta rosa y las llama sus favoritas. Una mujer que abre un cuaderno negro y escribe Expediente VC, con un sentimiento de superioridad intelectual. Distintas formas de la misma trampa. Marta devolvió las hojas a la mesa. Gracias, le dijo a Linda. Fue la primera palabra que pronunció en varios minutos.
Su voz sonó firme. En el coche, de vuelta, no hablaron. Cuando el inspector detuvo el coche frente a su casa, ella se bajó, asintió y entró. Bebió un vaso de agua de la nevera, de pie junto al fregadero. Por la noche, encendió la lámpara de la biblioteca y sacó su segundo diario. Página a página, lo que se desplegaba ante ella no era el diario de una investigación, sino el protocolo de sus propias decisiones. Ahí estaba la primera señal, la segunda, la tercera, ya obvia, con una explicación de 2 líneas sobre por qué no era importante. Lo había visto cada vez, y cada vez había elegido no detenerse. Las cartas le daban algo que le faltaba. No amor, era lo bastante honesta consigo misma para no llamarlo así. Diálogo, respuesta, la sensación de que sus pensamientos por fin entraban en resonancia con otra persona. Esa sensación era tan rara en su vida y encajaba tan perfectamente en el vacío que había dejado la muerte de Enrique que eligió protegerla, no destruirla, no hacer preguntas innecesarias. No le habían engañado porque Vicente Cano poseyera una perspicacia sobrehumana, sino porque ella había cooperado, porque prefirió no mirar. No era solo vergüenza, era el final de una cómoda imagen de sí misma. La puerta tras esa imagen se cerró con un sonido silencioso y definitivo. Marta cerró el diario y se quedó sentada un largo rato con él en el regazo. A la mañana siguiente llamó a Romero. Necesito ver a la madre de Cano, Alicia Cano, en Santander. ¿Puede organizar un encuentro? Hubo una pausa. ¿Para qué? Porque quiero saber dónde empezó todo. Reformuló la frase. Porque, antes de tomar una decisión final, necesito la última pieza. Romero no puso objeciones. 2 días después, viajaban hacia el norte, 2 horas por la autopista. Santander se desplegó como un paisaje urbano, anónimo e impersonal. Bloques de apartamentos, fachadas planas, aparcamientos. Marta miraba por la ventanilla, pensando que cuanto más se alejaba de su pueblo, menos se parecía el mundo a lo que ella estaba acostumbrada a considerar la realidad. El apartamento de Alicia Cano estaba en el 3er piso de un edificio sin carácter. Romero pulsó el botón del interfono y el largo silencio antes de la respuesta fue ya un mensaje en sí mismo. Alicia Cano abrió la puerta a ella misma. Una mujer mayor, menuda, de muñecas delgadas y con los movimientos de quien ahorra fuerzas para algo importante, aunque no se supiera para qué. Los condujo a una sala. Marta echó un vistazo. Las paredes estaban desnudas, no solo sin adornos, sino vacías en un sentido específico. En el papel pintado se conservaban rectángulos ligeramente más claros donde antes habían colgado marcos. Los habían quitado a propósito. Habían eliminado todas las pruebas. El apartamento olía a un producto de limpieza con cloro, un olor agresivo y minucioso, el de un lugar que se limpia no de suciedad, sino de otra cosa. Alicia Cano no ofreció té, simplemente se sentó frente a ellos y esperó. Mantuve correspondencia con su hijo, dijo Marta. Lo sé. Su voz era seca como el papel. Quiero entender cómo es él. Alicia guardó un largo silencio. Su mirada se dirigía a un punto más allá de Marta, a la pared, al rectángulo claro donde antes había colgado una fotografía. Él siempre supo lo que querías oír, dijo al fin, desde niño. Hizo una pausa. Yo pensaba que era sensibilidad. Los profesores decían que era empatía. Luego comprendí que no era lo mismo. ¿Qué era? Alicia Cano miró a Marta por primera vez directamente, con una atención impenetrable y cansada. Él no sabe dónde termina lo que lee en los demás y dónde empieza él mismo. El silencio en el apartamento era atronador. Marta se sentó erguida. Las palabras de Alicia no le llegaron como una revelación, sino como la confirmación de una hipótesis que ya había formulado, pero que temía dar por probada. No era una persona. Era un instrumento, tan finamente calibrado para los deseos ajenos que no le quedaba contenido propio. O quizás nunca lo tuvo. Marta le dio las gracias a Alicia Cano. Esta los acompañó hasta la puerta, y justo cuando Marta cruzaba el umbral, añadió en voz baja, sin dirigirse a nadie en concreto. Quité todas las fotografías hace 3 años. Así es más fácil. De regreso, Marta conducía su propio coche. Romero se había marchado antes. Santander se fue disolviendo a sus espaldas, la carretera se estrechaba y los árboles se volvían más densos. Al llegar a casa, no encendió la luz. Se quedó sentada en la oscuridad durante 2 horas, quizá 3. El reloj del vestíbulo marcaba el paso del tiempo. La tabla del suelo junto al fregadero permanecía en silencio.
No había a dónde ir. La última pieza encajó. Vicente Cano miró la carpeta, la goma elástica, las letras angulosas y legibles del título que se adivinaban a través del fino papel vegetal. Su nombre. La sonrisa no se desvaneció de su rostro de inmediato, sino lentamente, como una luz que se extingue. No la reemplazó el miedo, ni la ira, sino algo que Marta observaba por primera vez: la incertidumbre. Un espacio en blanco donde normalmente habría una respuesta preparada. Levantó la vista, y entonces vio aquello de lo que Alicia Cano le había hablado, en aquel apartamento impersonal de Santander, sin terminar de decirlo. Sus ojos, de un color entre pardo y verde, la miraban sin máscara. No porque se la hubiera quitado adrede, sino porque, por primera vez, no había tenido tiempo de ponérsela. En toda su correspondencia, durante 8 meses de cartas y una larga cena, en las pausas antes de cada respuesta y las citas de Camus que encajaban en el momento justo, su mirada nunca había sido así. Desconcierto, no infantil ni impotente. El desconcierto profesional de un maestro al que le han arrebatado sus herramientas y no sabe cómo continuar. «Eres un lector excelente, Vicente», dijo Marta. «He dado clases durante 40 años y pocas veces he visto una habilidad como la tuya para leer a una persona». Hizo una pausa. «Es una lástima que eligieras la profesión equivocada». No era una acusación, era una evaluación serena, académica, madurada, la que ponía a sus mejores alumnos, cuyos trabajos eran brillantes en la forma pero traicioneros en el contenido. La máxima nota con una anotación al margen. «Pero has usado esa inteligencia para lo que no debías». Él no respondió nada. Quitó la goma elástica de la carpeta, con cuidado, como si aún guardara las formas, y abrió la primera página. Cartas de un depredador, anatomía de la manipulación. Su nombre completo. Debajo, el de ella, Marta Soler, y el año. Pasó la página. Marta cogió su taza y se acercó a la ventana. No porque no quisiera verle la cara, sino precisamente porque quería darle espacio para leer. Observarlo a escondidas habría sido excesivo. Habría sido su propia manipulación, no la verdad. El sedán de Romero seguía en su sitio. Ni humo del tubo de escape, ni movimiento. La paciencia de un profesional que ha pasado cientos de horas al volante esperando. A su espalda oyó el sonido de las páginas al pasar. Un ritmo lento, metódico. Marta lo repasó de memoria. Introducción. Capítulo 1. Metodología de selección del objetivo. Capítulo 2. Fase de escaneo, recopilación de datos primarios. Capítulo 4. Fase de dependencia, el aislamiento intelectual de la víctima. Había escrito esos capítulos basándose en las cartas de él, en su segundo diario, en los informes de Romero sobre las 3 mujeres de las fotografías, y luego el capítulo 6, el de las 2 columnas a doble página. A la izquierda, las cartas dirigidas a ella, con Dostoyevsky y Camus, y el tema del absurdo como elección personal. A la derecha, las cartas a Linda Morales, con la tarta de manzana, la nieve y el sueño de una velada tranquila junto al fuego. Una misma fecha, 2 cartas, 2 hombres completamente distintos, escritos por la misma mano. El susurro de las páginas se detuvo. Ella no se giró. Esperó. ¿Cuándo has escrito esto? Su voz no cambió de tono. La pregunta sonó baja, casi académica, como la de un estudiante que ya sabe la respuesta pero quiere oírla en voz alta. Marta se volvió. Mientras me escribías. Él estaba sentado con la carpeta abierta sobre las rodillas, mirándola. Tras su hombro, por la ventana, se vislumbró una silueta. El discreto sedán avanzó lentamente por la calle y se detuvo junto a la verja. Marta dejó la taza en el alféizar. Se levantó. Pasó junto a la mesa hacia el vestíbulo. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y se quedó inmóvil un segundo. Luego se giró hacia él. Seguía inmóvil, con la carpeta en las manos. Su rostro había recuperado la compostura, pero no la anterior, suave y profesionalmente trabajada, sino otra más dura. Era el rostro de alguien que se recompone a partir de fragmentos y no está seguro de haberlos encontrado todos. «Voy a añadir un capítulo más», dijo Marta. Hizo una pausa. «Sobre por qué no me detuve antes, sobre la falta que me hacía un interlocutor». Lo dijo con calma, sin disculpas ni dramatismo, como quien constata un hecho evidente. El lector debe saber que no se trata solo del depredador, sino también del hambre de la víctima.
Eso era lo que no estaba en las 300 páginas que él tenía en el regazo. La última página, la incómoda, la que había compuesto de noche, en la oscuridad, mientras en la biblioteca ardía la luz verde sobre su escritorio y unas manos ajenas hojeaban sus cartas. Había escrito sobre el cazador con precisión académica. Ahora decía en voz alta la verdad sobre sí misma, no para él ni para Romero, sino para el espacio, allí donde las palabras se convierten en documento. Él escuchaba, no decía nada. Marta abrió la puerta. El aire de diciembre entró en la casa, frío, cortante, con olor a nieve y a tierra helada. Romero ya estaba junto a la verja, abrigo gris, carpeta bajo el brazo, la expresión familiar de quien hace su trabajo sin aspavientos. «El inspector Romero le espera», dijo Marta, «y llévate la carpeta, he hecho una copia». Vicente Cano se levantó, cogió la carpeta de la mesa, la cerró y la sostuvo en las manos, con la misma pulcritud neutra con que sostendría cualquier documento. Cruzó la cocina hacia el vestíbulo, descolgó el abrigo del perchero, se lo puso. Junto a la puerta abierta se detuvo. Se giró. Marta estaba erguida, la espalda recta, las manos entrelazadas, la misma postura que cientos de alumnos habían visto durante 40 años al entrar en su clase. Lo miró, sin triunfo, sin ira, sin la fría distancia clínica que había mantenido la noche anterior mientras registraba sus patrones. Simplemente lo miró. Él le sostuvo la mirada. Duró unos segundos. Marta leyó sus ojos como había leído textos toda su vida, buscando la intención tras la superficie, la estructura tras las palabras. Leyó lo que esperaba leer y lo que no. Esperaba el cálculo, la reevaluación instantánea, la búsqueda de una salida. No esperaba algo parecido al reconocimiento, ni cálido ni hostil, simplemente el reconocimiento de dos personas que saben hacer lo mismo, pero que han elegido caminos diferentes. No dijo nada. Salió. Romero lo recibió junto a la verja. Intercambiaron unas palabras que Marta no oyó. El inspector cogió la carpeta, hojeó unas páginas y asintió. Abrió la puerta trasera del sedán. La portezuela se cerró. Marta se quedó en el umbral, viendo cómo el coche daba la vuelta. El aire frío le mordía las muñecas. No entró. El sedán enfiló la calle, cogió velocidad y desapareció tras la curva. El olmo del patio estaba desnudo. La nieve sobre sus ramas era densa, intacta. Marta entró en casa y cerró la puerta. Un año después se publicó el libro. Marta recibió un ejemplar de cortesía un viernes. Estaba en un paquete de cartón grueso sobre la mesa de la cocina cuando volvió del correo. Cortó la cinta adhesiva con un abrecartas y desenvolvió el cartón. La cubierta era sobria, gris, con letras negras, sin ilustraciones. La editorial había sugerido algo más llamativo, pero ella se había negado. El título ocupaba un tercio de la portada. Cartas de un depredador, anatomía de la manipulación. Debajo, su nombre. Y más abajo, en cursiva fina, la dedicatoria. A Ana María Dupont, Catalina Reyes, Leonor Valles, y a las 14 otras cuyos nombres no conocemos. No a Enrique, no a sí misma, a ellas. Marta colocó el libro en una estantería de la biblioteca, entre un tomo de Dostoyevsky y una antología de Camus. En el estante inferior, junto a él, puso la caja de madera con las cartas de Vicente Cano. 12 cartas, ordenadas cronológicamente, con anotaciones a lápiz en los márgenes. Las suyas, las que hizo aquel cuarto mes en que abrió el cuaderno negro y escribió: Expediente 5, C. La caja también pasó a formar parte de la biblioteca. Romero llamó 3 meses después de la publicación. «¿Soler? Dígame. Estoy con un caso nuevo». Pausa. He usado su clasificación. Fases 1 y 2, metodología de selección. ¿Y? Funciona. Podría haber dicho algo sobre el reconocimiento profesional o las coincidencias. No lo hizo. «Me alegro de oírlo», dijo, y colgó. Era su manera de dar las gracias. Ella lo entendió. Dolores Peña leyó el libro en 2 días. Marta lo supo porque al tercer día llamaron a su puerta, 3 golpes seguidos, sin pausas, como una vecina. Dolores entró en la cocina con el libro bajo el brazo. Se sentó. Lo dejó sobre la mesa. Guardó un largo silencio, algo raro en ella. «Marta», dijo al fin, «¿lo supiste todo este tiempo?» En la pregunta había un desconcierto sincero y algo parecido a un agravio.
no por ella misma, sino por el orden de las cosas alterado. Porque su vecina, a la que durante 20 años había conocido como una maestra jubilada con un jardín y faldas de tweed, resultó ser alguien más. Marta cogió la tetera. ¿Azúcar, Dolores? Dolores la miró un segundo. Luego, sin decir más, aceptó la taza. Hay cosas que no se pueden explicar con un té. Solo se pueden escribir en un libro que únicamente entenderán quienes, en algún momento de su vida, abrieron un cuaderno nuevo y escribieron un título en la parte superior, no para otros, sino para sí mismos. En febrero, 8 semanas después de la publicación, Linda Morales le escribió una carta. No un correo electrónico, sino una carta en papel, en una hoja de cuadrícula, con la caligrafía lenta de quien elige las palabras con esmero. Escribió que había leído el libro 2 veces, que la primera vez lloró, que la segunda no. Usted escribió también sobre mí, decía en la carta. Lo entendí, pero no lo escribió de forma que diera miedo. La última línea era breve. ¿Cree que no había nada de verdad en todo aquello? Marta leyó la carta, la dobló y la guardó en un cajón. Alicia Cano recibió un ejemplar con una dedicatoria sin personalizar, solo la fecha y la firma. Marta no estaba segura de si abriría el libro. No importaba. Lo importante era haberlo enviado. No respondió a la pregunta de Linda. La respuesta estaba en el último capítulo, el que no figuraba en las 300 primeras páginas y que había añadido en una sola noche, tumbada en la oscuridad con el manuscrito al lado. El capítulo se titulaba El hambre. No hablaba de depredadores, solo de por qué una mujer inteligente se queda de pie, descalza, junto a la ventana, a las 5 de la mañana, mirando un buzón vacío. De que el anhelo de sentido es una vulnerabilidad tan real como la soledad. De que admitirlo en voz alta es más difícil que atrapar a un criminal. Una mañana de marzo, Marta Holloway entró en la biblioteca, se sentó en su escritorio y encendió la lámpara de pantalla verde. Cogió la caja de la estantería, la abrió, sacó la primera carta, la de la postdata sobre Dostoyevsky, escrita con letra más pequeña. La releyó, la dobló, la guardó en la caja y cerró la tapa. Cogió una hoja en blanco, mojó la pluma en el tintero, un movimiento familiar. El mismo durante 40 años, un movimiento que su mano recordaba mejor que su cabeza. Arriba escribió: Tomo segundo, El hambre. Y debajo, en la primera línea del nuevo texto, hay una pregunta que no incluí en el primer libro. No porque no pudiera, sino porque temía la respuesta. La pregunta es esta: ¿por qué una persona inteligente prefiere una hermosa trampa a la verdad de su propia soledad? Y esto es lo que comprendí al terminar el último capítulo a las 3 de la madrugada. Porque la trampa, al menos, te habla. Marta Holloway se detuvo, releyó lo escrito, puso un punto y escribió la siguiente línea.